Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias hablaremos del lanzamiento de iOS 17.3.1. Comentaremos la locura que provocó el Apple Vision Pro en su lanzamiento en Estados Unidos. También cómo Apple está mejorando con la primera beta de visionOS 1.1. Analizaremos la última hora sobre los precios de los próximos iPad Pro OLED. Y cerraremos el recopilatorio hablando de los iPhone 16 con nueva información que vamos conociendo sobre ellos. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a vuestro canal La Manzana Mordida, un recopilatorio de noticias donde en los próximos minutos os voy a resumir lo más destacado del mundo Apple. Antes que nada, agradecer a los nuevos suscriptores que se han hecho miembros de La Manzana Mordida Plus. Son estos. De verdad, muchísimas gracias, ya que con vuestra suscripción ayudáis a que La Manzana Mordida siga siendo sostenible a largo plazo y además disfrutáis de contenido extra como un podcast que publicamos cada semana, cursos, acceso a nuestra comunidad de Telegram y también regalos exclusivos como este de unos AirPods que estamos realizando durante este mes y que un suscriptor o suscriptora ganará dentro de unas semanitas. Y antes de comenzar con el repaso a las noticias, quiero hablaros de NordVPN. NordVPN es la VPN más rápida del mercado y además te permitirá navegar de forma segura por internet con un solo clic. Y es que nada más lo instales e inicies sesión con tu cuenta, solo deberás preocuparte por elegir el país desde el que quieres conectarte y listo, así de fácil. Con NordVPN vas a poder hacer un montón de cosas, de ahí que sea mucho más que una VPN. Lo primero y más importante es que podrás navegar por internet con tranquilidad. Al conectarte al servidor de tu elección, esconderás tu dirección IP para evitar el rastreo de tu conexión. Esta función puede ser útil para ver contenido bloqueado por geolocalización o cuando te conectes a redes Wi-Fi públicas. También te protegerá de cualquier malware que pueda estar presente en tus aplicaciones o archivos locales y por supuesto de todo lo que descargues desde el momento en el que la instalas. Te avisará si tus datos han filtrado en la Dark Web. Por ejemplo, en mi caso ha detectado 2 filtraciones relacionadas con Twitter y Doxagram, indicando exactamente el tipo de información filtrada y cuándo se produjo la brecha de seguridad. Y también podrás crear una red mesh que te permitirá conectar varios dispositivos en ella para así transferir archivos entre ellos de forma segura o enrutar el tráfico a través de otro dispositivo. Con una cuenta podrás proteger hasta 6 dispositivos, además es que podrás usar NordVPN en un montón de sitios. En ordenadores Windows, Mac, Linux o dispositivos Android y iOS, hasta navegadores web, televisiones, gadgets e incluso consolas. Visita el enlace que os dejo en la descripción o escribe en el buscador nordvpn.com/lamanzanamordida para conseguir 2 años de NordVPN y 4 meses adicionales. Además, estate tranquilo porque cuenta con una garantía de 30 días para que puedas probar el servicio sin riesgos. Bueno, comenzamos el recopilatorio de esta semana hablando de iOS 17.3.1 y es que además de las segundas betas para desarrolladores de iOS 17.4 y del resto de versiones, Apple también liberó esta actualización. Esta está enfocada en corregir errores principalmente y tapar vulnerabilidades de seguridad, por lo que no esperéis nuevas funciones o cambios reseñables, dado que, Apple se los está guardando para iOS 17.4. Si no habéis visto precisamente nuestro vídeo de esta semana analizando los cambios y novedades de iOS 17.4 Beta 2, os invito a que lo veáis después de este. Bueno, y hoy justo hace una semana que el Vision Pro se puso a la venta y no son pocos los compradores que han subido a internet todo lo que pueden hacer con él. Precisamente nuestro amigo Nikias fue grabado mientras usaba su Vision Pro en el metro de Nueva York en un vídeo que ya supera los 86 millones de visualizaciones. Es más, él incluso luego publicó después lo que estaba viendo precisamente en ese momento. El vídeo no tiene desperdicio. En cualquier caso, yo lo entiendo. Entiendo muchas opiniones que estoy leyendo en internet durante esta semana. Está siendo una locura. Hay una fiebre tremenda con el Vision Pro. No son pocos los que están subiendo a internet cómo lo llevan puesto para hacer cosas que realmente no nos podríamos ni imaginar. Bueno, supongo que mientras estoy hablando os estaré poniendo algunos ejemplos. En mi opinión, creo que en muchos casos está sobreactuándose con el uso del producto en ciertos sitios, pero bueno, ya me diréis en los comentarios del vídeo qué pensáis vosotros. Los que vivimos fuera de los Estados Unidos, pues claro, nos tenemos que conformar de momento con ver vídeos así o las reviews de muchos medios que, ya las están publicando. Precisamente, os aconsejo ver la que subieron hace unos días nuestros amigos de Nordic Wire. De verdad, me encantó. Y es de las pocas que ahora mismo están en español, dado que, Guillén y Víctor viajaron expresamente a Boston para comprar el Vision Pro. Y ahora la gran pregunta que muchos se hacen: ¿cuándo llegará a más países? A ver,
Oficialmente no hay una fecha concreta, pero sabemos en base a filtraciones que los planes de Apple es ampliar la venta del Vision Pro a más países antes de verano. Por ejemplo, el Wall Street News de Asia, a través de IT Home, ha citado fuentes de la cadena de suministro que afirman que a más tardar en mayo llegará a China. En un informe de Mark Gurman, publicado en julio del año pasado, afirmó que los primeros mercados en recibir el Vision Pro después del lanzamiento en Estados Unidos serían Reino Unido y Canadá, y poco después llegaría a países como Francia, Alemania, Australia, China, Hong Kong, Japón y Corea. En fin, no sabemos si el plan de Apple ahora sigue siendo el mismo que entonces, pero de ser cierto esto significaría que, en las próximas semanas Apple anunciará el lanzamiento en Reino Unido y Canadá y posiblemente entre mayo, ¿no?, si se cumple un poco lo que dijo ese medio asiático, o a más tardar junio, llegue a los países que acabo de enumerar. Honestamente, y ojalá me equivoque, por supuesto, no tiene pinta de que Apple vaya a estar incluida en la siguiente oleada de lanzamientos, lo cual le pone más a huevo a los revendedores hacer negocio con el Vision Pro. Y es que estos días ya hay varios usuarios que a través de apps como Wallapop están poniéndolo a la venta por más de 5.000 euros. Desde aquí, por supuesto, os animo a que no caigáis en la tentación y, esperéis al lanzamiento oficial. No solo porque me parece muy ruin este tipo de cosas, ¿no? El hecho de comprar un producto que podría estar comprando alguien interesado de verdad para luego venderlo mucho más caro, sino también porque, vais a estar obligados a varias cosas. Por ejemplo, a usar un Apple ID americano. En caso de querer escribir algo, vais a tener que utilizar el teclado en inglés. Y, Dios no lo quiera, que le pase algo y tengáis que recurrir a Apple Care, porque sí o sí tendríais que enviarlo a Estados Unidos o ir allí a una Apple Store físicamente, es decir, ir a Estados Unidos, un follón. Además, cuando llegue a más países, el software, estará más pulido, tal y como hemos podido confirmar con la primera beta de visionOS 1.1 que Apple liberó esta semana. Precisamente enlazo con la siguiente noticia, y es que además de las segundas betas de iOS 17.4 y del resto de sistemas, Apple también liberó la primera beta de visionOS 1.1, y no son pocos los que están compartiendo en X en estos días cómo ha mejorado la función persona con esta beta. Esta función permite crear una representación de nuestro rostro para poder hacer videollamadas usando el Vision Pro, y efectivamente, viendo las fotos que hay ahora mismo en X, se nota mejoría. Y antes de dejar el Vision Pro aparcado hasta otro vídeo, también esta semana YouTube ha confirmado que su app para el Vision Pro podría llegar en el futuro. Concretamente han dicho que están emocionados de ver el lanzamiento del Vision Pro y que lo apoyan asegurándose que los usuarios de YouTube tengan una gran experiencia en Safari. Además de confirmar que la app para el Vision Pro está en su hoja de ruta. Bueno, y vamos a hablar ahora de los iPad Pro con pantalla OLED que van a salir en las próximas semanas según todos los rumores. Y es que, tal y como os venimos contando desde hace ya varios meses, estos esperan que sean considerablemente más caros que los actuales, precisamente por las nuevas pantallas que van a equipar. O al menos eso es lo que decían todos los informes que se estaban publicando. Y es que esta semana hemos conocido, gracias a un informe actualizado de DigiTimes, que el aumento de precios de los próximos iPad Pro podría no ser tan grande como se esperaba inicialmente. A ver, subir van a subir, eso que quede claro, pero no tanto. Y es que para que os hagáis una idea, el actual iPad Pro de 11 pulgadas tiene un precio de unos $799 y según los rumores se esperaba que la nueva versión pudiese costar $1.500, o sea, una subida muy bestia. Lo mismo con respecto al modelo de 12,9 pulgadas, que ahora mismo se está vendiendo por $1.099 y los rumores sugerían que la nueva versión de 13 pulgadas podría comenzar en $1.800, o sea, locura. DigiTimes no ha citado ninguna fuente, pero sugiere que el aumento de precio podría llegar hasta $160. A pesar de ser una subida considerable, ojo, esto podría permitir que el precio del iPad Pro de 11 pulgadas se mantenga por debajo de los $1.000 y el modelo de 13 pulgadas se sitúe en unos 1.200 o 1.300, pero muy lejos de los 1.800 que se esperaba inicialmente. Y ojo, estos son precios en dólares, ¿vale? O sea, quiero dejarlo claro porque, todos los rumores hablan de precios en dólares, luego ya sabéis que en cada país el precio variará, sobre todo cuando lo pasemos a euros, ya que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos no están incluidos los impuestos. Bueno, y turno para hablar ahora de los iPhone 16, y quiero comenzar hablando concretamente del iPhone 16 Pro Max, del cual hemos conocido detalles del nuevo sensor para la cámara de este.
El sensor sería un IMX903 personalizado de 48 megapíxeles que tendría un rendimiento superior con su diseño apilado, un convertidor analógico a digital de 14 bits y también con control de ganancia digital, mejorando así el rango dinámico y el control de ruido. El tamaño del sensor además sería un 12% más grande, con unas dimensiones de 1 sobre 1.14 pulgadas comparado con el sensor de 1 sobre 1.28 pulgadas de los modelos, en este caso iPhone 14 Pro y iPhone 15 Pro, ¿vale? Este aumento de tamaño es significativo, lo cual se va a traducir pues en una mejora en lo que se refiere a la captura de luz y bueno, también una mejora en el rango dinámico. Además, pues bueno, cuando hagamos fotos a un sujeto, pues veremos un desenfoque de fondo más efectivo y demás. La fuente de esta información, Digital Chat Station, ha demostrado, bueno, ser confiable en el pasado, prediciendo con precisión características de modelos de iPhones anteriores. Así que, ojo, habrá que estar atentos y ver si se confirma esta información. Continuamos. Una de las novedades que os venimos avanzando que tendrían los próximos iPhone 16 será un nuevo botón de captura ubicado debajo del botón de encendido y apagado en el lateral derecho. Este botón permitirá disparar fotografías y vídeos de una forma más rápida y natural que como lo hacemos hasta ahora. Precisamente hace unos días os expliqué, en base a la última información que teníamos, cómo este botón permitiría poder realizar ciertos ajustes desde él sin necesidad de tocar la pantalla. Por ejemplo, podremos acercar y alejar el zoom deslizando el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha, podremos enfocar con una ligera pulsación y, bueno, activar una grabación o realizar una foto con una pulsación más contundente. Bueno, pues que sepáis que ahora es otra fuente la que asegura que esto será así. Es decir, que este botón imitará los botones de obturación de 2 pasos de las cámaras digitales avanzadas. Y aunque Instant Digital ha tenido un historial, podríamos catalogarlo como mixto en cuanto a la precisión de sus filtraciones, esta noticia parece ser sólida y, oye, está generando gran expectativa entre los aficionados a la fotografía. Ya son 3 fuentes las que están confirmando esto. En este caso estaríamos hablando de Instant Digital, estaríamos hablando también de Bloomberg y de Mac Rumors. O sea que, bueno, cuando el río suena, ya sabéis, seguiremos atentos en cualquier caso a las novedades que surjan alrededor de esta característica y aquí os las contaremos. Si seguís los recopilatorios de noticias, sabréis que además de este nuevo botón de captura, también se avecinan cambios en el diseño de las lentes de los iPhone 16 normales, es decir, los no Pro. Durante los últimos meses, Apple ha estado trabajando en varios diseños diferentes, pero parece confirmarse que el diseño final, el cual hemos podido vislumbrar mucho mejor en estos renders de Mac Rumors, tendrá una protuberancia en forma de píldora con 2 anillos separados para las cámaras gran angular y ultra gran angular, manteniendo una disposición vertical constante. Este diseño se inspira, por ejemplo, en el del iPhone 10 y también en el del iPhone 12, aunque este último tenía una protuberancia cuadrada más ancha. Si os preguntáis por qué Apple va a modificar la disposición de las lentes en los iPhone 16, la respuesta es fácil. Este nuevo diseño va a permitir la grabación de vídeo espacial en los iPhone 16 y 16 Plus, lo cual es una característica actualmente limitada a los iPhone 15 Pro y que Apple quiere potenciar al máximo para que puedan ser disfrutados en el Vision Pro. Y hasta aquí el recopilatorio de noticias, amigos. Espero de verdad que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, visitad la descripción para ver todos los enlaces de interés y nos vemos muy pronto con más contenidos aquí en La Manzana Mordida, porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.